Bien, buenas tardes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Ya nos acercamos al final del cuatrimestre en una modalidad nueva, extraña para muchos y en la cual espero nos haya dejado, más allá de los aprendizajes disciplinares, más allá de los conocimientos disciplinares, pues nos haya dejado también una forma diferente de trabajo, ¿no? Que ya hayamos aprendido a trabajar a distancia, ¿no? El día de hoy vamos a ver el penúltimo tema, que es la instrumentación didáctica, o bien también un planteamiento que es trabajado o que fue trabajado desde la SEP, que es la elaboración de una planeación didáctica argumentada. No sin antes, pues bueno, vamos a comenzar con un breve epígrafe, ¿no? Este epígrafe es de el libro Lecciones de los Maestros y es un libro de George Steiner. Últimamente he leído un poco a Steiner. Entonces, bueno, dice así, ¿no? La profesión del profesor, este mismo, un término algo opaco, abarca todos los matices imaginables, desde una vida rutinaria y desencantada hasta un elevado sentido de la vocación. Y Steiner lo menciona a la perfección sobre esta figura en torno al profesor, ¿no? ¿Cómo es un profesor más allá de su profesión, ¿no? Pues más allá de su profesión, es un ser humano que piensa y es un ser humano que siente, ¿no? Y que jamás, justo lo que yo les quiero dar a entender es que jamás olvidemos la dimensión humana de la profesión, ¿no? No en un sentido de entregarse, no solamente en un sentido de entregarse a su vocación, sino también en ese sentido de que los maestros pues tienen un bagaje cultural, un capital cultural que llevamos, ¿no? Y que intentamos sobrevivir con ello, pues básicamente en nuestra vida, ¿no? Bien, una vez pasado este epígrafe, pues vamos a retomar un poco lo que vimos la semana pasada. Acuérdense que la semana pasada pues vimos las estrategias de aprendizaje y para ello retomamos algunos elementos importantísimos como, bueno, son tres elementos: la metacognición, el aprender a aprender y la autorregulación del aprendizaje, y con ello las estrategias de aprendizaje, ¿no? Acuérdense que la metacognición es un producto, es un proceso derivado de dos dimensiones con base en Flavel, ¿no? El conocimiento metacognitivo y las experiencias metacognitivas. A la par, pues surge esta importancia de poder autorregular nuestro aprendizaje, y eso es importante. Con base en los estudios que retoma Frida Díaz Barriga, pues menciona que los sujetos a mayor edad, es decir, a una mayor capacidad cognitiva, pues tienen esta mayor capacidad de poder tener procesos metacognitivos y también de autorregulación de los mismos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el tema pasado. El día de hoy vamos a ver, insisto, el tema de instrumentación didáctica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Vamos a dar un breve repaso, ya muy, 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 muy centrado en el tema de la instrumentación didáctica, pero vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos estado viniendo, de lo que ya hemos visto en los videos pasados, ¿no? Y entonces, por favor, pongan mucha atención. Empezamos por la parte, un planteamiento general, ¿no? Tema instrumentación didáctica. Y bueno, en su definición es el campo de acción dentro del acto educativo formal, donde se establecen momentos y elementos, ¿no? Estos son los que vamos a ver el día de hoy.
En dicho acto, en dicha instrumentación, en dicho acto educativo formal, estos componentes del acto educativo formal deben de mantener una concordancia. Aquí me equivoqué. Lo vamos a borrar. Listo. Deben de mantener una concordancia al momento de su planeación. Sin embargo, al momento de su ejecución, entran en una relación dialéctica entre el deber ser y su ser, ¿no? Ahorita lo vamos a explicar. Este tema es importantísimo y ahorita lo vamos a explicar un poco más adelante con una cita de Paulo Freire, ¿no? Bien, en ese sentido, recordemos que la didáctica, al igual que la evaluación, al igual que el currículum, pues es un campo disciplinar ¿de qué? De la pedagogía, ¿no? Como campo disciplinar de la pedagogía, la didáctica va a adecuar, orientar, guiar, controlar, dirigir tanto los sujetos como los elementos y los momentos del acto educativo formal. Es decir, la didáctica va a adecuar, a orientar, a guiar, a controlar y a dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí está la cita de Pablo Freire, con la cual vamos a explicar este breve pasaje. La práctica docente crítica, acuérdense que Pablo Freire lo podemos instaurar dentro de la pedagogía liberadora o bien dentro de la didáctica crítica. La práctica docente crítica, implícita en el pensar acertadamente, encierra el movimiento dinámico y dialéctico entre el hacer y el pensar sobre el hacer. Y aquí les pongo los momentos de dicho planteamiento, ¿no? Encierra el movimiento dinámico y dialéctico entre el hacer, es decir, entre la ejecución y el pensar sobre el hacer, es decir, la planeación. Entonces, encontramos una relación bastante contrastante, y de ahí su carácter dialéctico, una relación entre lo que se da o lo que se desarrolla en la planeación, por un lado, y en lo que verdaderamente es lo que pasa, ¿no? Es decir, la experiencia empírica del acto educativo formal, ¿no? Muchas veces lo que pasa en la planeación no se va a dar dentro de la experiencia, dentro de la ejecución de dicho acto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, atraviesan distintas circunstancias, tanto del docente como del discente, como de la propia escuela, a nivel institucional, incluso, por ejemplo, un problema como el que estamos pasando ahorita, ¿no? O sea, hay las planeaciones que hicieron muchos maestros, tanto de educación básica como de educación superior, tanto de educación pública como de educación privada, pues sufrieron un giro radical en la forma de qué, de planear y de ejecutar, ¿no? Y a esto es lo que quiere decirnos Paulo Freire, y que por favor jamás debemos perder esa dimensión en esta relación dialéctica que se establece entre la planeación y la ejecución. ¿Sale? Es una relación dialéctica porque siempre está chocando, siempre está contrastándote, siempre está contrastándose, perdón. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a retornar a algunos principios que, insisto, ya hemos estado viendo, ¿no? La didáctica converge para una realización contextuada y significativa del acto educativo formal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la didáctica se va a encargar de particularizar el acto educativo en los ámbitos en los cuales se inserta dicho acto, ¿no? Ustedes recordarán, y siempre yo les comento, cualquier acto educativo, sea formal, sea no formal o sea informal, es único e irrepetible. Jamás se va a volver a dar.
y de ahí la particularidad que tenga el acto educativo. Ahora bien, dentro de una escuela, dentro de un acto educativo formal, pues se deben particularizar y adecuar el acto educativo principalmente a los estudiantes, ¿no? A los discentes. Adecuar el proceso de enseñanza a las necesidades, como yo les comentaba, y posibilidades biopsicosociales de los estudiantes, ¿no? Y esto fue lo que yo les había comentado. Orientar los procedimientos, técnicas, metodologías y estrategias de enseñanza para un adecuado progreso, así como una continuidad y unidad en la misma. Y por último, la cuestión de el acompañamiento, el control y la retroalimentación que se les debe de dar a los estudiantes permanentemente, ¿no? O sea, ustedes como ya lo han visto en la evaluación dentro del acto educativo formal, pues no es un fin, ¿no? Sino es un proceso, es un camino, es un camino que se piensa, diría Edgar Morin, ¿no? Y en ese camino, pues la retroalimentación es constante o debe ser constante, ¿no? De ahí lo que se busca sea la riqueza formativa del estudiante. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a nuestro tema, la instrumentación didáctica. Vamos a retomar un poco del planteamiento de la planeación didáctica argumentada. Insisto, es algo de la SEP. Y bueno, tenemos 4 columnas. En la columna de la izquierda, pues vamos a tener a los momentos y elementos que van a componer a la instrumentación didáctica. Tenemos, perdón, a la interrogante que van a responder tanto estos momentos como estos elementos, las características y el ejemplo o los ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 4 columnas. Columna 1, momentos y elementos. Columna 2, la interrogante a la cual responden cada uno de estos momentos y elementos. Columna 3, las características. Columna 4, perdón, el ejemplo. Empezamos con el diagnóstico. ¿De acuerdo? Bien. Empezamos con el diagnóstico. Y en el diagnóstico, la pregunta a la cual va a responder es ¿desde dónde? ¿No? Insisto, la pregunta va a ser ¿desde dónde empezar el proceso del acto educativo formal? ¿Desde dónde empezar el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿De acuerdo? Y bien, para ello, pues bueno, tenemos la definición, ¿no? Un proceso diagnóstico es un proceso que se desarrolla en niveles tanto meso, que sería la escuela comunidad, y micro, que sería el aula, ¿no? Permite identificar el funcionamiento interno del grupo en relación con su contexto sociocultural. Denme un segundo porque estoy teniendo una llamada. Ok. El diagnóstico es un proceso que se desarrolla en niveles meso y que es el nivel escuela, y el proceso y el nivel micro permite identificar el funcionamiento interno del grupo en el funcionamiento en relación con su contexto sociocultural. En este sentido, se conoce el funcionamiento del grupo y las acciones para desarrollar y potenciar el progreso del mismo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí les pongo una manera, una forma de llevar a cabo el diagnóstico. En el diagnóstico nosotros identificamos cuáles son esas necesidades y cuáles son esas problemáticas que requieren nuestro grupo, nuestros estudiantes, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las dimensiones a elaborar dentro de un diagnóstico grupal? Son principalmente 2, que es el contexto sociocultural. En ese sentido, tanto el contexto externo como el contexto interno, y a la par
la identificación del desarrollo integral y de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y aquí vamos a identificar dos elementos, ¿no? Identificamos los estilos de aprendizaje, cómo es su desarrollo cognitivo e identificamos los conocimientos previos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una breve retroalimentación, tenemos que para el diagnóstico se identifican partes del contexto externo e interno de la propia escuela. A la par, se identifican características cognitivas de los estudiantes a partir del estilo de aprendizaje y los conocimientos previos que el estudiante o que los estudiantes tienen. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver primero las primeras 3 columnas y después vamos a ver de corrido el ejemplo que les puse. ¿Sale? Bien, la planeación, bueno, ahí la planeación me faltó la interrogante. Ahí el trabajo sería que ustedes pudieran encontrar cuál es esa pregunta y compartirla, ¿no? Es válido. Y poder compartirla de una manera fundamentada, ¿no? Bien, la planeación es aquel documento donde se diseña un plan de trabajo que contempla los elementos que intervendrán en el proceso de enseñanza-aprendizaje, organizados y cohesionados de tal manera que deben de facilitar la construcción de aprendizaje, es decir, la adquisición de habilidades, conocimientos, la modificación de actitudes en los mismos estudiantes. Dicho plan se desarrolla en el tiempo disponible para un curso dentro de un plan de estudios. Entonces, ¿cuál es la figura de la planeación? Pues bueno, se encarga de prever todos los elementos que ahorita vamos a ver, todos los elementos que vamos a ver dentro del acto, que vamos a ver, que vamos a ejecutar y que vamos a evaluar en el acto educativo formal. Ahora bien, acuérdense lo que nos decía Paulo Freire, ¿no? La forma, incluso lo vamos a rescatar una vez más para que no se nos olvide. La planeación va a responder a este pensar sobre el hacer, ¿no? Es decir, esta manera organizada, de esta manera de cómo vamos a ir organizando, mejor dicho, los elementos del acto educativo formal, ¿no? Entonces, la planeación es pensar sobre el hacer, ¿de acuerdo? Bien, pasamos a la ejecución. Momento donde se lleva a cabo el acto educativo formal, dando pauta a la generación de experiencias de aprendizaje, tanto para el discente principalmente como para el docente. Dicho momento se debate entre lo plasmado en la planeación y las vicisitudes propias del acto empírico, ¿no? Es lo que yo les decía con base en la cita de Paulo Freire, ¿no? Lo que se plantea muchas veces, lo que se visualiza muchas veces dentro de la planeación, pues no se van a llevar a cabo como tal dentro de la ejecución por distintas vicisitudes, por distintas dimensiones, por distintas problemáticas que surjan en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que debe de estar, qué es lo que debe tener presente el educador? Es esta parte, que la planeación es un documento flexible y que al ser flexible se tiene esa capacidad de adecuar al acto educativo formal. No me gusta utilizar este término, al menos en este contexto, pero el docente justo debe de tener esta capacidad de improvisar cuando la planeación falla, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Bien, para la evaluación, la pregunta es, ¿cuáles son los resultados? Y para ello retomamos el concepto que ustedes ya vieron en la materia, en la asignatura de la maestra, de la licenciada Taide Alejandra, ¿no? Bueno, ¿qué es la evaluación? Un proceso objetivo y sistemático de acopio de información
que se lleva a cabo mediante la planeación, la elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos. Esta información se recaba para ser analizada con rigor objetivo y metodológico, pues fundamenta la toma de decisiones para promover el aprendizaje complejo y significativo en los discentes, verificando el cumplimiento de los objetivos, propósitos o competencias, dependiendo cuál sea el modelo educativo, plasmadas en el programa de estudios, ¿no? Y aquí está la observación, concepto visto en la asignatura de evaluación educativa, como bien lo menciona el concepto que ustedes, insisto, ya vieron, pues la evaluación viene a ser el complemento ideal de todo este ciclo que se viene plasmando desde el diagnóstico, ¿no? La evaluación nos permite justo hacer esta recopilación de datos y de información para poder determinar cuál es el grado de aprendizaje de los estudiantes a partir de dos cualidades o de dos dimensiones que son importantes, ¿no? Desde un aspecto cualitativo y desde un aspecto cuantitativo. De manera particular, un planteamiento del cual yo soy partidario, perdón, pues la dimensión cualitativa cobra una mayor relevancia en el sentido de que los estudiantes logran plasmar o logran representar en su persona esos conocimientos que han adquirido más allá de la dimensión cuantitativa que sus evidencias o sus productos o sus procedimientos pues hayan tenido, ¿no? Insisto, otro punto importante a rescatar en la evaluación, una evaluación al ser un proceso objetivo y sistemático, requiere de, lo menciona el mismo concepto, planeación, elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Un educador debe planear, debe saber elaborar y debe saber aplicar técnicas e instrumentos de evaluación. Si no aplicamos técnicas y sobre todo instrumentos de evaluación, estamos recayendo en una práctica errónea, en una práctica docente errónea y poco ética, ¿no? Estamos cayendo en el subjetivismo de, bueno, a mí me cae bien ella, le pongo 10, a mí me cae mal él y le pongo 6, ¿no? Lo repruebo. No, insisto, el acto de enseñar implica una práctica objetiva, sistemática, fundamentada a partir de procesos de investigación complejos y en ese sentido, eh, la evaluación no se escapa de ello, ¿no? O sea, el educador debe en todo momento implementar técnicas e instrumentos de evaluación. ¿De acuerdo? Bien, ya vimos los momentos, ahora vamos a los elementos. Los elementos empezamos principalmente por los sujetos primarios o principales del acto educativo formal, que es el docente y el discente y el docente, ¿no? Las interrogantes que responden, pues es a quién y a quién, y para ello, pues bueno, yo les puse, más allá de una conceptualización, yo les puse una frase de Paulo Freire, el libro de las cuales derivan estas citas, está en la bibliografía, el libro es La pedagogía de la autonomía, ¿de acuerdo? Y dice, ¿qué nos va a decir Paulo Freire? Pues bueno, la tarea coherente del educador que piensa acertadamente es, mientras ejerce como ser humano la práctica irrecusable de entender, desafiar al educando con quien se comunica a producir su comprensión de lo que viene siendo comunicado, ¿no? Y aquí rescatamos dos elementos. Aquí rescatamos dos elementos importantes y que lo que nos viene diciendo Paulo Freire tiene que ver también un poco con las epígrafes que hemos leído anteriormente del libro El elogio de la transmisión de George Steiner, ¿no?
el ser educando nos invita el ser educador, mejor dicho, el ser educador crítico nos invita a que tengamos un encuentro con los estudiantes en donde valga la redundancia, nos encontramos con una alteridad que nos mueve, con una alteridad que nos choca, con una alteridad que de cierta manera estamos incómodos con ella y que queremos buscar más allá y que queremos escarbar en cada uno de nosotros, ¿no? Y la relación docente-discente te permite eso, ¿no? Te permite el encuentro con la alteridad. ¿Y cómo es ese encuentro con la alteridad? Ya lo dijo Paulo Freire, a partir de la comunicación, ¿no? Un elemento importante en la teoría de Paulo Freire, pues es el diálogo, ¿no? El diálogo es un motor para poder llevar a buen puerto un acto educativo formal, porque además del diálogo, pues viene la escucha, ¿no? O sea, y justo como es un diálogo un diálogo horizontal, pues es un diálogo que debe implicar necesariamente la práctica de la escucha, ¿no? Y eso es importante. Bien, las finalidades educativas van a responder a la pregunta ¿para qué? ¿De acuerdo? Y bueno, el conocimiento y comportamiento esperado en el alumno como consecuencia de determinadas actividades didácticas, dichos, conoci dichos conocimientos y comportamientos deben ser susceptibles de observación y evaluación. En otras palabras, este es un concepto de objetivos de aprendizaje. Un objetivo de aprendizaje son, son aquellas líneas generales que van a orientar la práctica docente, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando estuvimos viendo los modelos de enseñanza, los modelos clásicos de enseñanza, desde la clasificación de Margarita Panza, pues van a recordar que el modelo tecnocrático, que es un modelo originado principalmente en Estados Unidos, pues es un modelo en donde se empiezan a trabajar con taxonomías de aprendizaje y en ese sentido es un modelo en donde se empiezan a trabajar con finalidades explícitas a partir de ciertos objetivos determinados, ¿no? Entonces, se quise hacer este pequeño paréntesis para que ustedes puedan también recordar un poco de lo que de lo que hemos venido, de lo que hemos estado viendo, ¿no? Y para ello, pues bueno, dependiendo, si ustedes se dan cuenta, el apartado no le puse objetivos, sino finalidades, porque justo tiene que ver con el modelo y con el enfoque que ustedes estén trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede trabajar con objetivos conductuales, se puede trabajar con competencias, o bien ahora la SEP está trabajando con aprendizajes esperados, ¿no? Entonces, dependiendo el enfoque con lo cual ustedes estén trabajando, dependiendo el modelo con el cual ustedes estén trabajando, pues va a ser la manera en la cual se están desarrollando, o se van a desarrollar dichas finalidades educativas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, les puse una pequeña clasificación. Los objetivos conductuales pues se pueden dividir en objetivos generales, en objetivos específicos y en objetivos operativos de conducta. Esa es una clasificación de Carlos Zarzar, ¿no? Entonces, los objetivos conductuales generales pues son los que están establecidos en el programa de estudio. Los objetivos específicos son los que se pueden trabajar a partir de las unidades, cada programa, acuérdense, pues va a tener cierto número de unidades, y los objetivos operativos o de conducta, pues son aquellos que se pueden ser trabajados a partir de los subtemas que cada unidad tiene, ¿no? Entonces, los objetivos generales ya están plasmados en el programa de estudios. Sin embargo, los objetivos tanto específicos como operativos o de conducta, pues son los que va a estar desarrollando el docente, ¿no? O el educador. Y en ese sentido, es importante
es importante que el docente sepa redactar finalidades educativas, insisto, ya sea objetivos, ya sea competencias o ya sea aprendizajes esperados, ¿de acuerdo? Bien, por la cuestión de las competencias, pues bueno, tenemos competencias genéricas o específicas, hay otras clasificaciones también, y los aprendizajes esperados, que son los que algunos están plasmados en los planes y programas de estudio de la SEP, ¿de acuerdo? Bien, ahora, dichas finalidades educativas deben abarcar conocimientos, habilidades y actitudes. Es decir, deben de abarcar un saber hacer y un saber ser. ¿De acuerdo? Y para mayor información, aquí les pongo un paréntesis, para mayor información, consultar la presentación de PowerPoint en la plataforma, ¿no? Al momento de que se suba este video a la plataforma, pues también van a poder consultar esta presentación. ¿Vale? Ahora, los contenidos curriculares van a responder a la pregunta ¿qué? ¿Qué se va a enseñar? ¿Qué se va a aprender? ¿De acuerdo? Bien, ahora bien, ¿en qué consisten los contenidos curriculares? Pues corresponden a un conjunto de conocimientos, habilidades, recursos científicos, técnicos y culturales que se incorporan a un currículum, plasmándose explícitamente en los planes y programas de estudio con el propósito de llegar a determinados fines educativos socialmente valorados, ¿no? Acuérdense que una de las funciones que tiene un currículum es hacer esta sistematización y esta selección y esta organización de conocimientos que en cierto o en determinado momento histórico, por un tiempo y un espacio, pues van a tener que enseñarse, ¿no? Porque es importante aprender ahorita sobre computación, porque es importante ahorita aprender sobre género, porque es importante ahorita aprender sobre educación ecológica, ¿no? O sea, son problemáticas sociales, culturales, que tienen un trasfondo importante en las formas de vivir de los grupos sociales y que estos conocimientos deben de ser valorados a partir de la figura que tiene la escuela, ¿no? Una figura dicotómica, una figura en donde se maneja un planteamiento de que la escuela coerciona o bien libera, ¿no? Esa es una dicotomía que en algún otro momento pues podemos rescatar para el debate y para la reflexión. En ese sentido, pues se hace una clasificación de contenidos y vamos a tener tres tipos de contenido, ¿no? Vamos a tener contenido informativo conceptual y vamos a tener también contenidos formativos procedimentales y formativos actitudinales, ¿no? Y eso es importante. Los informativos conceptuales, pues bueno, son hechos históricos, conceptos, saberes científicos necesarios para conocer una realidad, ¿no? Este tipo de conocimientos son conocimientos teóricos. Los conocimientos formativos procedimentales, pues son conjuntos de pasos, reglas, acciones encaminados a obtener un resultado, ¿no? Son conocimientos prácticos. Ahorita vamos a hablar un poquito más. Y los contenidos formativos actitudinales, pues son un conjunto de valores, actitudes, normas, pautas de comportamiento deseables en un sujeto para su inserción en un grupo social. ¿Sale? Ahora bien, insisto, tenemos conocimientos informativos conceptuales, formativos procedimentales y formativos actitudinales. Los conocimientos informativos conceptuales van a responder a qué? A un saber. Los conocimientos formativos procedimentales van a responder a un saber hacer. Y los conocimientos formativo-actitudinales, esto es importante porque son conocimientos teórico-prácticos, es decir, van a responder a un saber ser. ¿De acuerdo?
Bien. Pasamos a la cuestión de la metodología y este tema es importante porque si bien ya hemos tenido varios videos sobre esto, es importante, pues bueno, hacer un repaso, ¿no? La metodología va a responder a la interrogante ¿cómo? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender? ¿No? Entonces, tenemos las fuentes de enseñanza, es una clasificación de Zavala, tenemos, al igual que las fuentes del currículum, tenemos una fuente sociológica, una fuente psicológica, una fuente epistemológica y una fuente didáctica, ¿no? En la fuente sociológica, ¿cuál es la función que tiene la enseñanza y cuál es la función que tiene el docente instaurado en una institución para poder enseñar, ¿no? Por ahí Steiner nos va a decir por qué la figura del docente es una figura de autoridad. ¿Qué es lo que legitima esa autoridad del docente, ¿no? Bien, la fuente psicológica tiene que ver con la manera en cual el docente está viendo el aprendizaje, ¿no? Y sobre eso, pues ya lo vimos en el video pasado. Puede ser un producto, puede ser un proceso, puede ser, no sé, ¿de acuerdo? La fuente epistemológica tiene que ver con los contenidos y objetivos que el docente va a desarrollar, ¿de acuerdo? Y por último, los criterios de enseñanza que corresponden a la fuente epistemológica. Ahora bien, dentro de la metodología, pues ustedes ya lo hemos visto, ¿no? Al principio de este video, yo les mencioné que es un video en donde vamos a hacer un breve repaso de lo que ya hemos visto y vamos a intentar articular sobre cómo es que se vería, cómo es que se puede ver todos estos elementos plasmados pues en una planeación didáctica, o en una carta descriptiva, en un plan de trabajo, no sé, ¿de acuerdo? Entonces, los elementos de enseñanza, tenemos un enfoque, una metodología, un método, estrategias y técnicas. Ahora bien, es importante poder ensamblar estos elementos, ¿no? Se está mencionado en esa entrada. Estos elementos deben de tener una secuencia y una organización, porque a partir de esta secuencia y esta organización hay un se establecen explícitamente relaciones horizontales e interactivas entre el docente y el discente. Y ojo, yo les invitaría de la manera más atenta a que pensemos, a que piensen su futura práctica docente a partir de estas relaciones horizontales entre el docente y el discente, ¿no? Es decir, el docente ya no es esa figura de autoridad, ya no es esa figura hegemónica, ya no es esa figura que tiene que tiene la única verdad, ¿no? O sea, ya no es esta relación asimétrica, sino es una relación de iguales, de cierta manera, ¿no? Esta secuencia de los elementos que les acabo de mencionar también implica esta organización humana, social, espacial y temporal de contenidos y de materiales, ¿no? Y eso es súper importante. El educador, insisto, debe de tener esta capacidad conceptual y operativa de poder manejar todos estos elementos, ¿no? Y bien, ahora pasamos a la cuestión de los recursos didácticos. Los recursos didácticos pues van a responder al interrogante con qué, ¿no? Y bueno, son auxiliares, apoyos, instrumentos, materiales y o herramientas que ayudan al docente en el acto educativo formal para hacer objetivos los conocimientos y así propiciar un término de Paulo Freire, propiciar la curiosidad epistemológica. En otras palabras, los materiales o recursos didácticos apoyan el proceso de enseñanza, aprendizaje, perdón, los recursos didácticos apoyan el proceso de enseñanza y mejoran el proceso de aprendizaje al hacerlo más significativo. Y en ese sentido, pues bueno, los recursos didácticos son promotores de aprendizajes
significativos, ¿no? Y esto es importante. Son mediadores que nos permiten generar cierta significatividad para que el estudiante pueda construir sus aprendizajes, ¿no? Y son justo los encausan la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Sale? Bien. Por último, tenemos tiempos y tenemos lugares. La cuestión de los tiempos va a responder a la interrogante ¿cuándo? Y, y los lugares van a responder al interrogante ¿dónde? Y aquí, bueno, ustedes van a poder ver, van a poder ver las características de uno y otro. Y por último, les puse un ejemplo, el cual ustedes van a poder consultar en esa liga, ¿vale? Bien, ahora pasamos al ejemplo, ¿no? Y esto es importante. Tenemos diagnóstico, planeación, ejecución, evaluación, la relación docente-discente, las finalidades educativas, los contenidos curriculares, la metodología, los recursos didácticos, los tiempos y los lugares. Empezamos por el diagnóstico. Me voy a tomar la libertad de leerlo con la consigna de que, bueno, ustedes tengan, además de ver el video, pues van a tener el material del cuadro que estamos trabajando ahorita, con la finalidad, pues bueno, de que ustedes también puedan echarle un ojo, ¿no? Lo vamos a leer rápidamente y vamos a dar pauta. Empezamos con el diagnóstico. El ejemplo es un ejemplo concreto de la universidad, ¿no? De lo que estamos viviendo o de lo que hemos estado viviendo desde agosto del año pasado para acá. ¿Sale? Bien. Contexto interno, el Instituto de Educación Superior Tecnológico Universitario Ecatepec está situado entre Avenida Vía Morelos y Doctor Vicente Lombardo Toledano, Colonia Cuauhtémoc Jalostoc, código postal 55310, Ecatepec de Morelos, Estado de México. Cuenta con año y medio de antigüedad, cuenta con una población aproximada de 500 estudiantes, distribuidos en 8 licenciaturas, 2 posgrados, así como también 2 turnos matutino y vespertino, y 3 modalidades: escolarizado, ejecutivo e intensivo. El centro escolar cuenta con 26 aulas aproximadamente, un laboratorio de cómputo con 15 computadoras aún por conectar, 3 cañones para proyectar, un laboratorio de enfermería, una dirección, oficinas de control escolar y de caja, cubículos de coordinaciones académicas, un baño para mujeres, un baño para hombres, espacio para cafetería, espacio de mercadotecnia y espacio común de convivencia con mesas de madera y salas de estar. Si se dan cuenta, la cuestión del diagnóstico pues es una cuestión meramente descriptiva. Estamos nosotros haciendo una descripción de cómo es la escuela, ¿no? Tanto de una cuestión cuantitativa, así como también de la infraestructura de la misma escuela, ¿no? Y la ubicación geográfica. El ambiente escolar es tranquilo, ocasionalmente hay sucesos de indisciplina, ya sea adentro de la escuela o afuera. Cuando un docente no llega a su clase, los estudiantes salen de su salón a platicar en los espacios comunes o bien salen a fumar. La escuela no cuenta con instalaciones deportivas y a su alrededor no hay nada que se le parezca. ¿Vale? Contexto externo, como se mencionó, la universidad se ubica en el municipio de Ecatepec de Morelos. Dicho municipio es registrado como uno de los más violentos e inseguros del país. La calidad la calidad de vida es baja, así como el grueso del nivel socioeconómico de su población es medio bajo. Cabe resaltar que alrededor de la universidad la zona es mayormente industrial, así como un foco rojo de inseguridad en lo que se conoce como las vías. A la universidad asisten estudiantes de diversas colonias aledañas como
Santa Clara Coatitla, San Pedro Jalostoc, Jorge Jiménez Cantú, San Andrés de la Cañada, La Presa, Jan González, Cardonal Jalostoc, La Laguna, Granjas Valle de Guadalupe, San Agustín, primera y segunda sección. Según la encuesta nacional de ocupación y de empleo, población de 15 años y más de edad, tabulados y los indicadores de la informalidad laboral del 2016 del INEGI, el mayor sector de flujo laboral económico es el informal, tanto para mujeres como para hombres. En ese sentido, la mayor parte de la población estudiantil labora en distintos oficios informales, ¿no? Ahora bien, el diagnóstico de grupo. El grupo de pedagogía turno vespertino es un grupo integrado por 15 hombres y 3 mujeres en un rango de edad de 18 a 27 años. Se aplicó un test de identificación de estilos de aprendizaje desde el paradigma de programación neurolingüística, arrojando los siguientes datos: 9 kinestésicos, 5 visuales y 4 auditivos. A la par, se aplicó una prueba de conocimientos que consistió en una batería de 10 preguntas abiertas en torno a didáctica, metodologías, métodos, estrategias y técnicas de enseñanza. Un balance general de la aplicación de la batería. Pues bueno, los estudiantes tienen ciertas nociones básicas como producto derivado de la doxa o bien de las experiencias como propias de los estudiantes. Por otro lado, la conducta de los estudiantes en el salón de clases es adecuada. La convivencia grupal responde a las necesidades del grupo. En general no son violentos, son solidarios entre ellos mismos, ¿no? Entonces, en esta parte del diagnóstico, si ustedes se dan cuenta, rescatamos 2 elementos, la parte del contexto tanto interno como externo, además de los estilos de aprendizaje de los estudiantes y los conocimientos previos que ellos tienen. Dentro de la planeación, bueno, se va a trabajar una secuencia didáctica desde la perspectiva de Ángel Díaz Barriga y la problemática será, acuérdense que para poder trabajar una secuencia didáctica se debe de tener un planteamiento que se va a establecer en una relación entre un problema de la realidad, ya sea de los estudiantes o ya sea un problema conocido, y su relación que tiene con el contenido, ¿no? Y eso es importante. La problemática con la cual se va a trabajar, otra cosa que se me había olvidado, pues bueno, la planeación que se está dando, el ejemplo de la planeación que se está dando, pues es un ejemplo como si estuviéramos trabajando de manera presencial, ¿sale? La problemática será, bueno, la elaboración de planeaciones didácticas argumentadas en el marco de la evaluación del desempeño docente en la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto. Y bueno, para esto nosotros debemos conocer un poco más en el trayecto de la materia, haciendo trabajos de investigación en torno a el modelo educativo de Peña Nieto, la reforma educativa de Peña Nieto, las leyes secundarias, la evaluación que se estableció a los docentes. Son como estos satélites que están alrededor del problema que vamos a ver, ¿no? Que en este caso son la elaboración de planeaciones didácticas argumentadas en el marco de la evaluación del desempeño docente en la reforma educativa del sexenio, de Enrique Peña Nieto 2012-2018. La ejecución va a ser del 11 de mayo al 13 de agosto. Para ello, pues bueno, nuestra evaluación, en nuestras técnicas vamos a ocupar carpeta de evidencia, la formación continua, que son productos de evidencias, aunado a la participación de los estudiantes en la clase, una clase muestra por parte de los estudiantes, un examen y un proyecto integrador. Nuestros instrumentos, pues bueno, una lista de cotejo para la carpeta de evidencias, una rúbrica para la clase muestra y una rúbrica para el proyecto integrador. Las valoraciones numéricas pues van a estar desarrolladas conforme
al desarrollo del cuatrimestre. El docente discente, pues bueno, los discentes son el grupo de licenciatura en pedagogía, turno vespertino del Tecnológico Universitario de Ecatepec, y el docente, pues es su servilleta, el maestro Monroy Acosta y Richards Alberto, ¿vale? El objetivo general, al ser la materia didáctica de las disciplinas, pues se manejó el objetivo general que está en el programa de estudios. Al término del curso, el estudiante analizará las metodologías didácticas de los diferentes campos disciplinares para elaborar propuestas que favorezcan el proceso de aprendizaje de enseñanza, considerando la naturaleza del objeto de estudio, ¿sale? Y yo estuve redactando algunos objetivos específicos, reconocer los antecedentes históricos de la pedagogía como disciplina encargada de la formación humana, identificar conceptualmente a la didáctica, así como sus finalidades, su objeto de estudio, sus momentos y elementos, y también establecí un objetivo operativo de conducta, que es producir una carpeta de evidencias donde se organicen y sinteticen los contenidos curriculares con la intención de tener una mayor claridad en los mismos. Bien, pasamos a los contenidos, que es, bueno, repaso sobre el término educación, fundamentos de la didáctica, el concepto de la didáctica, el objeto de estudio de la didáctica, los principios de la didáctica, la transposición didáctica, los modelos de enseñanza, modelo tradicional, modelo tecnocrático, modelo crítico, modelo por competencias, las metodologías de enseñanza, las estrategias de enseñanza y con ello los planteamientos de las estrategias instruccionales, así como los planteamientos de las secuencias didácticas, las estrategias de aprendizaje, la instrumentación didáctica y por último la introducción a las didácticas específicas o especiales. ¿Sale? Bien, la metodología y seguimos la organización que yo les he estado viniendo planteando. Partimos de un enfoque crítico y constructivista, ¿no? Desde ahí es mi lugar de enunciación como docente, que yo quiero impartir procesos de enseñanza bajo estos enfoques críticos y constructivistas, ¿no? Las metodologías que vamos a ocupar pues son aprendizaje basado en proyectos, así como aprendizaje cooperativo. Los métodos, voy a ocupar o se ocuparía el método expositivo, así como el método por descubrimiento, el método deductivo. Las estrategias, pues bueno, voy a ocupar la secuencia didáctica para todo el cuatrimestre a partir del proyecto integrador. Vamos a hacer esta relación que hay en la elaboración de planeaciones didácticas argumentadas en el marco de la reforma educativa, en el marco del desempeño, en el marco de la evaluación del desempeño docente, pues es un eje que vamos a articular a partir de todos estos elementos. ¿Vale? Las técnicas, pues bueno, para fomentar la discusión en clases voy a ocupar se va a ocupar el grupo de discusión, lluvia de ideas. Para sintetizar la información, pues se van a ocupar organizadores gráficos. Para el desarrollo de análisis y de pensamiento crítico se ocuparían dos técnicas, que es la rejilla de categorías y los memos analíticos, ¿vale? Los recursos, bueno, tenemos los recursos humanos, que es el grupo de pedagogía, así como el profesor titular de la asignatura. Tenemos los recursos materiales, pintarrón, plumones, laptop, cañones, material de lectura por clase, ya sea digital o impreso, y acceso a internet. Los tiempos, pues bueno, van a ser de mayo a agosto, con intervalos de parciales cada 3 semanas. Y los lugares, el lugar primario, pues sería el aula 110, y el lugar secundario serían los hogares de los estudiantes, ¿no? Insisto, les pongo un ejemplo. En este ejemplo tiene una mayor elaboración, tiene una mayor complejidad, y la idea pues es que cotejaran los dos ejercicios con la intención de que ustedes aprendan
a llevar a cabo procesos de instrumentación didáctica que se plasman, algo que no les había comentado y que quiero rescatar ahorita. Los procesos de instrumentación didáctica pues se plasman en las planeaciones, se plasman en las cartas descriptivas, se plasman en los planes de trabajo que los docentes hacen, ¿no? Y que pueden hacer dependiendo la temporalidad que les pidan las universidades o las escuelas, ¿no? Tengo entendido que, bueno, algunos maestros de educación básica, pues les piden planeaciones cada 15 días, cada mes. Ahí en la mayoría de las universidades privadas, pues se pide la planeación para todo el cuatrimestre, ¿no? Entonces, dependiendo de la institución en donde ustedes trabajen, pues van a tener esta disponibilidad de tiempo para poder entregar estos materiales, ¿no? Después de esta parte, a mí me gustaría rescatar algo. A mí me gustaría afirmar, y lo digo justo bajo la premisa que se ha venido trabajando, ¿no? Que el profesional de la educación o el educador, mejor dicho, debe de tener esta formación didáctica y no solamente disciplinar, ¿no? Porque yo veo a muchos maestros, a muchos ya profesionistas que se dedican a esta parte de la educación formal, que no les gusta planear, ¿no? Incluso les da muchísima hueva planear. Eh, Hay docentes de educación básica que tienen el descaro de comprar sus planeaciones didácticas, ¿no? Y la verdad a mí es una práctica aberrante, una práctica que rompe con todo lo que hemos visto, que rompe con la adecuación hacia el acto educativo formal, que rompe con la particularidad del contexto empírico, que rompe con muchísimas cosas, ¿no? O sea, no es una práctica ética el hecho de que un docente compre sus planeaciones, ¿no? ¿A qué es lo que quiero rescatar? Que debemos aprender justo a planear, y en ese sentido debemos aprender a llevar nuestra práctica profesional con base a la planeación, ¿no? O sea, yo de manera particular, yo no puedo entender mi práctica docente si yo no planeo, ¿no? Si yo no tengo bien organizado cada uno de los elementos y los voy llevando poco a poco, ¿no? Y la idea es esa, ¿no? De que aprendamos a llevar, a conducir nuestra práctica profesional, insisto, a partir pues de procesos de planeación, ¿no? Eh, el hecho de aprender a planear dentro de estas actitudes que se van modificando dentro del profesional de la educación, pues es justo no dejar todo al último, ¿no? La tendencia del mexicano, un arquetipo, incluso un prejuicio del mexicano, pues es que deja todo al último, ¿no? Y la importancia de este tipo de conocimientos que validan ciertas actitudes o ciertos cambios de comportamiento, pues es que no aprendemos a no dejar las cosas al último, sino que todo lleva un orden, que todo lleva un espacio y que vamos a ir planeando y que vamos a ir justo a la par de la planeación, pues vamos a ir ejecutando, ¿no? Bueno, esto es lo que quería rescatar. Esto fue el tema de instrumentación didáctica. Insisto, la cuestión de la instrumentación didáctica. Vamos a volver a retomar la cita de Paulo Freire, en donde se establece una relación dialéctica entre la ejecución y la planeación, entre la planeación y la ejecución, ¿no? Y hay que siempre pensar en esa parte, ¿no? Tenemos momentos y elementos, tenemos el diagnóstico, la planeación, la ejecución, la evaluación, los elementos que es el docente discente, las finalidades educativas, los contenidos curriculares, eh, la metodología, los recursos didácticos, los tiempos, los lugares, ¿no? Y tenemos las interrogantes, tenemos las características y tenemos los ejemplos, ¿de acuerdo? Bueno, este ha sido el tema de instrumentación didáctica. Espero les sirva. Por favor, ya lo saben, cualquier duda, háganmelo saber. Y que esté muy bien. Cuídense mucho.
échenle ganas, aprendan mucho y estamos en contacto, ¿de acuerdo? Bueno, que estén bien, hasta luego.